Juan capítulo 10. Bueno, llegamos al final del capítulo 10. Hemos estado estudiando acerca de esta alegoría que dio el Señor Jesucristo, posiblemente en el pórtico del templo. Ahí, en cumplimiento de Ezequiel 34, acerca del buen pastor, ese buen pastor que el Padre enviaría en rescate por su pueblo. Estudiamos cómo el buen pastor llama a las ovejas, cómo las conoce, cómo les da vida eterna, cómo las protege. Vimos cómo esta salvación es el plan eterno de Dios, donde el Padre da al Hijo las ovejas en sus manos y en una unidad han determinado la salvación de su pueblo, para que exista entonces un pastor y un rebaño, la Iglesia Universal de Cristo y Cristo. Todas aquellas iglesias a través de todos los tiempos forman un solo rebaño, que es el rebaño de Cristo. También se nos habló de los enemigos, de los asalariados, de los ladrones, de los salteadores. Todos ellos representan a los falsos maestros guiados por Satanás. Detrás de ellos está este ser maligno que quiere dañar y destruir. También escuchamos que el buen pastor, o sea, el Hijo, hace lo que el Padre le ha enviado a hacer en una unidad y comunión. La entrega de la vida de Cristo como hombre en la cruz y su resurrección fue en obediencia al Padre. En un plan eterno, Cristo hizo lo que estaba determinado para cumplir y así complacer la voluntad de su Padre. Y también vimos cómo responden las ovejas a este pastor, cómo responden, ellas escuchan su voz y ¿qué hacen? Y le siguen. Ese seguir es una obediencia a Cristo. Solamente aquellos que son ovejas del Señor oirán su voz y le seguirán. Estas ovejas le siguen y esa es una evidencia de la salvación. Además, estas ovejas conocen al pastor y él las conoce. Eso nos habló de una relación íntima, profunda, única y personal entre el buen pastor y las ovejas. La salvación está asegurada para estas ovejas, que seguirán siendo ovejas. Seguimos siendo ovejas, pero ya no estamos descarriados ni perdidos. Estamos en las manos del buen pastor, necesitados cada día de él. Y Cristo selló estas promesas para los suyos con estas palabras: yo y el Padre uno somos. Y a partir de ahí comenzaremos a estudiar en esta mañana con la ayuda del Señor. Vamos entonces a leer de los versículos 30 al 42. 30 al 42 dice: yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús le respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Jesús le respondió: ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Se llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada. Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos. Y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando a Juan, y se quedó allí. Y muchos venían a él y decían: Juan a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de este era verdad, y muchos creyeron en él allí. Entonces el mensaje en esta mañana se llama: Jesús es Dios, crean en él. Jesús es Dios y sus obras entonces dan testimonio. En primer lugar, lo que veremos en esta mañana.
El odio hacia Cristo por parte de los fariseos se va incrementando. No son ovejas de Cristo, no han escuchado su voz. La incredulidad está en sus corazones, no han sido llamados. Cristo ha declarado su unión con el Padre. Y ellos entendieron exactamente lo que Cristo quiso decir: yo y el Padre uno somos. Lo que no han entendido los testigos de Jehová y lo que no han entendido muchas sectas a través de los tiempos, estos hombres lo entendieron. ¿Qué entendieron? Que Jesús es Dios. Ellos entendieron eso. Como hemos dicho muchas veces, a veces parece que hay demonios que son mejores cristianos. Creen que Jesús es Dios y tiemblan. Hay personas que dicen que creen en Dios y no tiemblan a Dios. No tiemblan ante la presencia de Dios. Estos hombres incrédulos entendieron algo, que Jesús es Dios. En Juan 5:18 dice: por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Ellos entendieron esa verdad. Estos hombres vanagloriosos no podían aceptar la verdad que estaba en las Escrituras. Dios enviaría a su Mesías, que era su propio Hijo, el verdadero y único buen pastor que había sido prometido. Muchos fueron los testimonios. Juan el Bautista dio testimonio: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Al que veas descender el Espíritu Santo, ese es el Hijo de Dios. Juan el profeta, respetado en medio del pueblo, señaló a Jesús como el Hijo de Dios, y aún así ellos no le querían creer. Solo hay un Dios. Para estos hombres era imposible que existiera un ser humano que pudiera ser el Hijo de Dios. Lamentablemente sus duros corazones no pudieron creer la razón por la cual el Hijo eterno de Dios venía a este mundo. ¿Por qué? Porque se aferraban a su propia justicia y no a la necesidad que tenían de que Dios enviara a su Hijo para salvación y justicia de sus almas. Se creían a sí mismos salvos. Así, en su odio, llevados por sus malvados corazones, y el mismo Satanás, tomaron piedras. Dice el versículo 31, entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Según la palabra que aparece ahí, ese tomar piedras, en algunos estudiosos, da a entender que no fue que tomaron de esas piedras pequeñitas que uno usa cuando usa estas flechas, ¿verdad? No, que tomaron piedras de esas así grandes que posiblemente que andaban por ahí, posiblemente alrededor del templo, con el deseo de matar a Cristo. O sea, sus corazones estaban llenos de odio, de asesinato. Esa era la maldad que había en sus corazones, de matar al Señor Jesucristo. Pero como ya sabemos, la hora de Cristo no había llegado. El Señor está en completo control. Nadie toma su vida, Él da su vida y la vuelve a tomar. Nadie le quitó la vida al Hijo de Dios. Todo está en completo control de lo que está pasando. Cristo, conociendo todas las cosas, en su maravilloso poder, en su sabiduría infinita, les dice algo a estos hombres. ¿Qué les dice? Muchas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? ¿Por cuál de ellas? Más adelante van a decir: no te apedreamos por buenas obras, sino porque dices estas cosas que tú te haces Dios, blasfemas. Pero ya sabemos que antes ellos habían querido matar al Señor Jesucristo por las cosas que había hecho y las señales que había hecho. El Señor conoce todas las cosas, conoce los corazones y conoce las intenciones de cada uno de ellos. Querían matar al Señor Jesucristo, querían matar al buen pastor.
El Señor Jesucristo vino a este mundo a hacer buenas obras. La palabra que aparece ahí como buenas obras son excelentes obras, maravillosas obras, algo que no tiene comparación. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos. Buenas obras para su pueblo. Aquel pueblo que estaba en tinieblas y en luz, el Señor Jesucristo vino a proclamar el Evangelio y mostrar por sus obras que Él era aquel a quien que había sido prometido al pueblo. Israel fue testigo de las buenas obras del Señor, obras de sanidad y de misericordia, alimentando a miles, sanando a los enfermos, dando vista a los ciegos y ciegos de nacimiento, resucitando muertos. Cosas que nunca se habían visto. El pueblo de Israel fue testigo de estas grandes obras del buen pastor. No tenían ninguna razón válida para odiar a Cristo. No había nada malo en Jesús. Y cuando nosotros leemos estas cosas, que tomaron piedras para matar a Cristo, uno se pregunta, ¿cómo Cristo en su soberano poder no los eliminó en ese momento? Cómo el Señor tuvo misericordia de estos enemigos para no mandar sus ángeles y destruirlos inmediatamente. El Señor entonces en su misericordia, ¿qué es lo que hace? Apunta a sus corazones y conciencias. Les apunta. ¿Por cuál buena obra me quieren matar? Fíjense y miren qué mal hay en mí para que me odien. Apunta a sus corazones, apunta a sus vidas. Aquel que creó todas las cosas. Cuando nosotros estamos leyendo Génesis y el Señor termina la creación, ¿qué dice? No solamente dice que la creación fue buena, sino que dice que fue muy buena. Buena en gran medida, muy buena. Ese mismo que creó todas las cosas está ahí. Y están viendo sus obras, están viendo todo lo que Él hace. Y aún así están incrédulos y levantaron sus manos injustas contra el justo de Dios. Ante estas buenas obras que Él hizo, obras que eran de su Padre, por las cuales debieron haber dado gracias al Señor, pero más bien se envanecieron en su necio corazón y su razonamiento, su mente fue endurecida. Debieron haber adorado al Señor en vez de buscar matarlo. Ver al Hijo es ver al Padre, querer al Hijo es querer al Padre, honrar al Hijo es honrar al Padre, la gloria del Hijo es la gloria del Padre, deshonrar al Hijo es deshonrar al Padre que le envió. ¿Qué debían hacer entonces? Debían haber creído, debían haberse arrepentido. Más adelante, el Señor les dice, si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que me conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. El Señor les hace un reto. Vean, si yo no hago las obras de mi Padre, no me crean. Identifiquen, vean, desen cuenta. Esto no es obra humana, esto es divino. Estas obras nadie las puede hacer. Aquel pobre hombre que había estado ciego, sin conocer mucho de las Escrituras, entendió eso. Entendió eso. Cuán necio y obstinado es el corazón del hombre para no creer la verdad de Dios. Duro y necio. Observemos con detenimiento lo que Dios dice aquí para que hallemos entonces confianza en Él. Él sería un falso y un mentiroso si las obras que hizo no eran las obras de su Padre. Sería un mentiroso y no deberíamos creer en Cristo. Pero Cristo todo lo que hizo fue bueno. Vamos a buscar Mateo capítulo 11 versículos 3 al 5. Mateo capítulo 11 versículos 3 al 5.
Juan está encarcelado, Juan el Bautista. Y entonces manda a preguntar por medio de sus discípulos. Versículo 3. ¿Eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Qué benditas palabras. Buenas obras para su pueblo. No debían esperar a otro. No hay otro por el cual el hombre pueda llegar al Padre. Vean las obras, crean en Él para que lleguen al Padre. Aquel carpintero, aquel que caminó por aquellas polvorientas calles, que se cansó, que comía como cualquiera, que lloró, que durmió. Ese es el Hijo de Dios. Es el Hijo de Dios prometido. Felipe, uno de los discípulos de Cristo, después de tanto tiempo de estar con el Señor Jesucristo, tenía dudas acerca del Señor Jesucristo y del Padre. Juan 14, busquemos Juan 14, versículos 8 al 11. Tenía dudas acerca de la deidad de Cristo y de quién era Él, de su identidad. Juan 14, versículos 8 al 11. Dice, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues, dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Las obras de Él, sus hechos portentosos, milagrosos, mostraron a los hombres quién es el Señor Jesucristo, el mismo Dios. Ante la duda, Felipe fue reprendido tiernamente por el Señor. Y es lo mismo para nosotros hoy. Hoy se nos llama otra vez a creer en nuestro Señor Jesucristo y creer en sus obras. Creer quién es Él. No ser un incrédulo, sino un creyente. Porque estas cosas que nosotros tenemos escritas aquí se han escrito para que nosotros creamos que Jesús es el Cristo y creyendo en Él tengamos vida en su nombre. Para eso están ahí. El que cree, por la gracia de Dios, cree en todo el Evangelio y cree en este libro maravilloso, aunque no pueda entender todo, pero cree que es la verdad de Dios, cree que Él es y todo lo que Cristo hizo. Cristo señaló por medio de sus obras su unión con el Padre. Todo aquel que cree en el Hijo puede tener la confianza que tiene al Padre y que un día estará con Él, con aquel que nos amó desde la eternidad enviando a su Hijo. En Juan capítulo 11, versículo 47. Encontramos estas palabras. Juan 11, 47. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron al concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? ¿Van a creer? ¿Van a arrepentirse? ¿Cuál fue el deseo de ellos? Matarle. Matarle según termina ese pasaje. El mismo corazón que mostraron los padres de ellos en el Antiguo Testamento. Vieron cómo el Señor abrió el Mar Rojo. Vieron cómo abrió el Jordán. Vieron cómo lo sacó con mano poderosa de Israel. Vieron sus obras grandes y poderosas. Y aún así dudaron del Señor. Si hoy por la gracia de Dios usted cree al Señor y cree lo que está en este libro, dele muchas gracias al Señor. Porque a pesar
de todo el estudio y de todo lo que estos hombres fariseos podían conocer de las Escrituras, estaban ciegos a la verdad de Dios. En segundo lugar, Jesús es Dios, la Biblia lo dice. Entonces, como vimos, estos hombres quisieron tomar piedras para matar al Señor Jesucristo. Y entonces en el versículo que continúa, dice, versículo 33, le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Te haces Dios. Además de la incredulidad, estos hombres agregaron otro pecado a sus vidas. Ellos dijeron algo muy malo acerca del Señor Jesucristo. Ellos dijeron que el Señor Jesucristo estaba blasfemando. Tú blasfemas al hacerte Dios. ¿Qué significa la palabra blasfemia? Significa hablar mal. Es una actitud irrespetuosa que se expresa mediante una acción en contra del carácter de Dios. Eso es una blasfemia. Ellos estaban diciendo que Cristo estaba diciendo algo en contra del carácter de Dios. Vamos a buscar Levítico 24 y ver qué se nos dice en relación a esto. Levítico 24. Los primeros libros de la Biblia, Levítico 24, versículo 14. Versículo 14. Dice así: saca al blasfemo fuera del campamento, y todos los que le oyeron pongan sus manos sobre la cabeza de él, y apedréelo toda la congregación. Y los hijos de Israel hablarás diciendo: cualquiera que maldijere a su Dios llevará su iniquidad. El que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural, si blasfemare el nombre, que muera. Eso estaba asociado con pronunciar el nombre de Dios con una actitud irrespetuosa. Nosotros recordamos a los malhechores en la cruz. Ellos injuriaron al Señor, ¿recuerdan? Injuriaron al Señor. Nosotros también recordamos a una pareja que habló mal de un hombre, y eso fue como lo hicieran a Dios. ¿Se acuerdan de María y Aarón? Ellos hablaron, murmuraron, y Dios castigó a María trayendo lepra sobre ella. Hablar mal, injuriar. Al final, los verdaderos injuriadores y blasfemos fueron ellos, cuando dijeron en Marcos 15:29, y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo: va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas. Hablando del Señor Jesucristo. La Biblia dice cuál será el destino de todos los blasfemos. Dios traerá juicio sobre ellos, sobre todos los que han dicho mentiras acerca de Dios, de todos los que han hablado mal de Dios. Dios traerá juicio. Tal vez algunos recordarán en un pasado decir a los padres o a los abuelos: mire, cuando yo hablaba mal de mi papá, yo no había terminado de hablar cuando sentía, ¿verdad?, aquel ¡guau! Y muchos tal vez todavía lo recuerdan. ¿Qué hará el Señor con todos los que han hablado mal de Él? ¿Qué hará? Dice Apocalipsis 16:9. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Dios traerá su juicio sobre todos ellos, sobre todo blasfemo. El Señor, en su infinita entonces sabiduría y misericordia ante estos hombres que ya le buscaban para asesinarle con las piedras y que ahora hablan de Cristo como un mentiroso. Cristo en su bondad otra vez pudo haber bajado sus ángeles y destruirlos a todos, pero en su misericordia les hace ver su condición
de engaño, desconocimiento y de incredulidad. ¿Y cómo lo hace? Usando las Escrituras. Busquemos el Salmo 82. Salmo 82. Dice, Dios está en la reunión de los dioses. En medio de los dioses juzga. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Defended al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso, librad al afligido y al necesitado, libradlo de mano de los impíos. No saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. Yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo, pero como hombres moriréis y como cualquiera de los príncipes caeréis. Levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. Este Salmo 82, escrito por Asaf, es una acusación de parte de Dios a los jueces injustos de Israel, hacia aquellos príncipes que debían en su posición que Dios les había dado, representar dignamente y justamente el carácter de Dios. Ellos debían representar la justicia divina haciendo lo justo en medio del pueblo. Ellos debían hablar de parte de Dios, como Dios se lo dijo una vez a Moisés. Leo para ustedes Éxodo 14, 4, 16, dice, y él hablará por ti al pueblo, y él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Hablando acerca de Aarón. Aarón debía entender que Moisés era aquel representante de Dios. Le sería como Dios. Sus palabras eran las palabras de Dios. Y los jueces de Israel debían entender eso, que si Dios los había puesto ahí, era para que hablaran e hicieran justicia en medio del pueblo de Israel. Así debían actuar. ¿Pero qué pasó? No lo hicieron. Y lo hicieron injustamente. Entonces el Señor toma este verso que está en el Antiguo Testamento y les hace ver algo muy interesante. Y quiero aclarar algo. El Señor, y muchas personas han tomado un pasaje como este, que está ahí en el Salmo 82:6, para decir que entonces Dios dice que nosotros somos como dioses. ¿Ustedes han escuchado esas cosas? Terribles y falsas. Solo hay un Dios, el Dios vivo y verdadero, que existe en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ninguno de nosotros somos dioses. Lo que está haciendo ahí es hacerles ver que ellos representaban o debían representar a Dios. Por eso se les llama así dioses, en ese sentido. Pero no como el Dios único y verdadero. Creer esa mentira de que usted es Dios, y como veíamos en una clase del pastor Eduardo, que entonces yo tengo poder y puedo decretar y hacer esas cosas. Esa es la misma mentira del diablo en el Edén a Eva. Y serás como Dios. Esa es la misma mentira. Así que no crea esas mentiras. Usted y yo somos gusanos. Y por la gracia de Dios, rescatados para ser sus hijos. Nada más. Entonces, estos hombres en Israel debían ser representantes de Dios. El comentarista Leon Morris dice lo siguiente: si la palabra Dios se podía usar para personas que no eran jueces, ¿cuánto más podría usarlo con mayor dignidad, mayor importancia y significado que cualquier otro, al que el Padre santificó y envió al mundo? Jesús les dice, la Biblia correctamente usa esa palabra dioses para estos hombres que debían representar la justicia divina y lo hicieron mal. Ahora, ¿cuánto más yo puedo llamarme a mí mismo Dios haciendo las obras justas que el Padre me ha enviado para hacer? Qué sabiduría la del Señor Jesucristo. Qué sabiduría.
El comentarista Henry dice lo siguiente: la palabra de Dios en forma escrita había llegado a los jueces, pero Jesús es la misma palabra de Dios encarnada. Los jueces habían nacido como los demás hombres, pero Jesús fue enviado al mundo. Él venía de lo alto. Los jueces eran hijos de Dios en un sentido solamente, pero Jesús era el Hijo unigénito del Padre. Los jueces recibieron una tarea muy importante que comparada con la de Jesús fue inferior. Cristo fue consagrado y enviado al mundo para salvar a su pueblo. Cristo tenía todo el derecho de llamarse a sí mismo Dios y usa las Escrituras. Y dice la ley refiriéndose a todo el Antiguo Testamento. Vamos ahí a Juan capítulo 10. El Señor les dice entonces, si llamó dioses a aquellos, versículo 35, si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la Escritura no puede ser quebrantada. Mire, solo ese versículo o esa frase, y no puede ser quebrantada, sería una predicación aquí para hablar acerca de la inerrancia y la verdad de las Escrituras. Este pasaje, esta frase nos indica algo muy importante. Cristo no se equivocó al usar esto. Asaf no se equivocó al usar la palabra de Dios, la palabra dioses ahí en el Salmo 82. El Señor les está diciendo, miren, la palabra no puede ser quebrantada. No le podemos dar otro sentido o al que nosotros se nos dé la gana. Está bien usada la palabra y es correcta. No fue que Asaf se equivocó, no fue que un día estaba usando la guitarra o el arpa y voy a decir algo que me gusta, así como suena. No, estaba lleno del Espíritu Santo cuando escribió esto. La palabra no puede ser quebrantada. Nuestro texto de memorización dice, tenemos también la palabra profética que dice, más segura. Tenemos seguridad en la palabra de Dios. No hay error en ella. Creemos en la inspiración verbal y plenaria de las Escrituras. Dios habló a los hombres en diferentes formas y ellos escribieron llenos del Espíritu Santo para escribir la verdad sin error, las palabras de Dios. Plenaria porque creemos que toda la Biblia fue inspirada por el Señor, no solo unas partes. Toda es la palabra de Dios, toda la Escritura es inspirada por Dios. El Espíritu Santo actuó directa y sobrenaturalmente en esos hombres para ser testigos de Dios y escribir las cosas que tenemos en este libro santo. Nosotros no esperamos que la ciencia o los descubrimientos arqueológicos confirmen los lugares, las fechas o los eventos. Hay gente que dice, wow, ¿viste lo que descubrieron? Claro, ve, ya se cumplió lo que... No, está en la Biblia y es la verdad. Así de sencillo. Nuestra mente finita, débil por el pecado, o simplemente porque Dios lo quiso escribir así y no nos reveló exactamente lo que significa, no significa que eso es mentira o es un engaño. Es la verdad de Dios. Así es. Es un libro escrito por hombres, pero es un libro divino. La mente final no fue la humana, sino la mente de Dios. La Biblia no se contradice. La Biblia no es un libro que tiene su autoridad por sí misma. No necesita la acreditación de los hombres para ser creída o afirmada. No necesita de eso. No hay un libro, no hay un sello atrás que diga ahí, autorizado. No, es la autoridad. La Biblia es su propia autoridad. Dice 2 de Pedro 1:21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Cuando Cristo dijo, no está escrito en vuestra ley, estaba afirmando entonces, ¿quién lo había dicho? Dios lo dijo. Cuando vamos a las Escrituras, lo hacemos con un temor reverente. Y los argumentos o declaraciones deben hacerse sabiendo que es la misma palabra de Dios que da la potestad para construir sus propios argumentos.
Busquemos un momento Mateo 22:32. Mateo 22:32. Dice así: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dejémoslo hasta ahí. Si usted busca esa frase en el Antiguo Testamento, ¿sabe qué? La va a encontrar. Hasta ahí. Pero el Señor construye un argumento a eso. Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Al decir esa frase, está dando a entender que Abraham, que Isaac y que Jacob están vivos. Hoy están vivos, están en la presencia del Dios vivo en este momento. Y todos los creyentes están también ahí con el Señor. Los que han muerto y han creído en Él. Creemos y así inicia nuestra confesión de fe, hablando sobre las Sagradas Escrituras, el carácter celestial del contenido, la eficacia de su doctrina, la majestad del estilo, la armonía de todas las partes, tiene el propósito de dar la gloria a Dios, que en ella está la plena revelación de Jesucristo, el Hijo de Dios, prometido y enviado al mundo. Esta palabra santa debe ser recibida así, como la palabra de Dios única, verdadera y fiel. Y miren, puede haber traducciones, y nosotros sabemos, la Biblia no fue traída en el idioma español. Por tanto, debemos dedicarnos a estudiar claramente, con tiempo, con dedicación, la palabra de Dios para encontrar verdaderamente la enseñanza y el consejo de Dios. Oren por sus pastores, para poder enseñar bien la palabra del Señor. Necesitamos de la guía del Señor. Aquellos hombres fueron inspirados. Yo no soy inspirado. Yo y usted necesitamos que el Espíritu Santo nos ilumine para poder comprender lo que dice aquí. Necesitamos de eso. Cristo afirmó la verdad de las Escrituras. Camino a Emaús, Él les dijo a aquellos discípulos: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Era necesario. Ahí está Cristo declarado en las Escrituras. Él es Dios. Nosotros necesitamos de la guía del Señor. Y oramos que el Señor nos asista en esta labor de comprender verdaderamente su palabra. ¿Qué hicieron los hombres? ¿Qué hicieron aquellos fariseos al escuchar estas cosas? Dijeron: wow, Señor, sí, tienes razón lo que dijiste. Nunca lo habíamos pensado así. ¿De verdad tú tienes el derecho de llamarte hijo de Dios? ¿Qué hicieron? ¿Creyeron? ¿Se arrepintieron? No, otra vez buscaron cómo matarle. Buscaron cómo matarle. Busquemos Hechos capítulo 7, versículo 51. Hechos capítulo 7. Y les quiero mostrar esto porque esto no solamente lo harán con Cristo, sino con todos aquellos que hablan la verdad del Señor. Versículo 51, Esteban está hablando. Este hombre de Dios, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas cosas se enfurecieron en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Esta es la actitud de todos aquellos que rechazan el Evangelio. Van a querer destruir y matar. Finalmente, en Juan capítulo 10, nos dice lo que pasó. Cristo milagrosamente sale de ahí. No es tocado. ¿Por qué no es tocado? ¿Por qué, niños? ¿Por qué Cristo no es tocado? ¿Porque tiene un escudo como el Capitán América?
Porque tiene un lazo como el de la Mujer Maravilla. Porque tiene un mazo como el de Thor. ¿Sabe quién es nuestro héroe? El Señor Jesucristo. Nadie lo toca. Él hace como Él quiere. Y salió de ellos milagrosamente, sin ser tocado. Ni una piedra le dio. Nadie pudo. Él se fue al otro lado del Jordán. Y estando allá, muchas personas comenzaron a ver lo que Cristo hacía. Y pudieron decir, este verdaderamente es el Hijo de Dios. Juan el Bautista nos habló de él. Y este verdaderamente es el Hijo de Dios. Y creyeron en él. ¿Sabe qué? Jesucristo nos dijo, esto es terrible. Nadie me cree. Estoy desanimado. Jesús se fue a seguir haciendo su ministerio. ¿Y qué bendición es para los hombres de Dios que han hablado la palabra de Dios en verdad y han muerto? Ya Juan el Bautista no estaba, él estaba muerto. Pero su palabra permanecía en los corazones por la obra del Espíritu Santo. Y cuando llegó Cristo, ¿sabe qué pasó? Creyeron. No nos cansemos de hablar de Cristo. No nos cansemos de hablar. No sabemos cuándo el Señor tocará sus almas y sus vidas. Qué bendición podemos hacer a las almas verdaderamente cuando hablamos la verdad de Cristo. Puede hacer que ya no haya pastores en esta iglesia, que muramos. Pero eso es lo que permanece, la palabra de Dios para siempre. Eso tocará las vidas de las gentes. Creyeron a Cristo, creyeron al Señor, creyeron a aquel que había venido. No todos reciben la verdad del Evangelio con fe. Si hoy esa verdad llega a su vida para creer, es porque Dios así lo ha querido. Tenga completa seguridad que como Jesús hizo, que se quedó allí con ellos, se quedará con usted para siempre. Qué bendita misericordia. Rápidamente quiero tener algunas exhortaciones finales. La extrema maldad de la naturaleza humana. La humanidad rechaza la verdad de Dios con injusticia. Esa injusticia se ve en el rechazo a Cristo y su palabra. Hable usted de Cristo y de las palabras del Señor en medio de este mundo. ¿Y sabe qué va a hacer el mundo? No me hable de él. Usted puede sacar una frase de Gandhi. ¡Oh! ¡Wow! ¡Qué palabras de Gandhi! Increíble. De la Madre Teresa. Lindísima. Ve. Puede sacar frases de aquellos hombres que han logrado grandes cosas a nivel económico y levantaron imperios económicos. ¡Wow! Yo quiero ser como él. ¡Qué palabras! Pero hable de Cristo y su palabra. Y pronto usted encontrará rechazo y deseos de no querer estar con usted ni escucharle. Así es el corazón de los hombres. Así es la maldad de los hombres. La injusticia de este mundo se ve por todo lado. Con injusticia rechazan la verdad de Dios. No creen que ellos necesitan a Dios. Todos los hombres, absolutamente todos los hombres, hemos sido creados a imagen de Dios. Todos los hombres. Y todos los hombres deberían reflejar correctamente la imagen de Dios y dar honra a Dios. Pero esta humanidad ha manchado la imagen de Dios. Y no solamente eso, con nuestras obras y con nuestras palabras ofendemos aún más a aquel que es nuestro creador. Lo ofendemos con nuestras palabras y hechos. Y Dios sabe todo. Como dijo un antiguo teólogo, los inconversos matarían a Dios si estuviera a su alcance. Odian y rechazan a Dios. Sus obras muestran lo que son. Amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Pero como dijo el Señor en el Salmo 82, pero como hombres moriréis
Y como cualquiera de los príncipes caeréis. Levántate, oh Dios, y juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. ¿Qué va a enseñar el Señor con todos aquellos que le blasfemaron? Con todos aquellos que hablaron mal del Señor. ¿Ha hablado usted alguna vez mal del Señor? Arrepiéntase, porque si no, usted va a tener el destino de todos los enemigos del Señor. Usted será juzgado y su condenación será eterna. Arrepiéntase. El verdadero cristiano no debe sorprenderse si sufre el mismo trato que nuestro Señor Jesucristo. Él dijo: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Bienaventurado si usted es perseguido por causa de Cristo. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en los que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Sí seremos rechazados, sí seremos odiados. No buscamos la complacencia de este mundo, queremos honrar a Dios, pero no huimos. Seguimos hablando de Cristo como lo hizo el Señor y seguiremos haciendo buenas obras para gloria del Señor, para que ellos vean que esas obras no son por nosotros, sino son para la gloria de Dios y quede un testimonio para sus vidas. Hermana, siga siendo fiel al Señor en su hogar. Siga siendo fiel al Señor en su hogar. Que su manera de vivir muestre a quién teme usted y a quién ama usted. Y que eso sea como ascuas de fuego en la cabeza de su esposo. Y Dios tenga misericordia de él para que sea convertido. Muchachos, ¿han hablado ustedes mal del Señor? ¿Han ofendido su nombre? Dios traerá juicio sobre sus vidas. Arrepiéntanse. ¿Por qué quieres imitar las palabras del mundo? ¿Por qué quieres imitar su forma de ser o hablar? Cuidado de todos los que han rechazado la verdad de Cristo. Nosotros veremos cada vez más los gobiernos y al mundo en un solo propósito más evidente: al querer destruir al pueblo de Dios. Vienen tiempos difíciles, debemos orar. Debemos seguir llevando el Evangelio y haciendo buenas obras para la gloria de nuestro Dios. Aferrémonos a las Escrituras. La Escritura no puede ser quebrantada. Podrán venir los hombres más sabios del mundo, los más entendidos con toda su ciencia, pero nunca podrán destruir la palabra de Dios. Dios no se equivoca y no falla. Ella siempre es la verdad. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y su palabra es verdad. Ni una jota ni una tilde pasará. Todo se cumplirá, es verdad, no puede ser quebrantada. Vendrá el Señor y vendrá con juicio un día sobre sus enemigos. Creamos cada vez más, leamos más la Biblia y creamos en Él para conocerle. Como decía el pastor Eduardo, yo también estoy otra vez comenzando Génesis, he comenzado otra vez mi lectura de la Biblia. Hay algunos que lo hacen un año, hay otros que la hacen a 2. Pero sea disciplinado. Y estoy otra vez maravillado de cómo en medio de la maldad de Jacob, en las mentiras de Abraham, porque fue mentiroso, a pesar de eso, en los caminos torcidos de los hombres, Dios escribe líneas rectas. Y su propósito se cumple. Estoy maravillado. Le pregunto, ¿está leyendo usted la Biblia? No para cumplir solamente una disciplina, sino para conocer al Señor. Aquellos hombres no conocían al Señor. ¿Quién era Dios? Porque yo puedo hablarle del Señor, pero la comunión con el Señor es algo personal. Algo personal. Aquí en esta iglesia tenemos testimonios de personas que allá en la jungla, en medio de la selva, leyendo la Biblia, Dios trajo la misericordia y fueron salvados para gloria de Él. La palabra de Dios.
No puede ser que uno que se llame creyente no conozca su Biblia y no quiera conocer a su Salvador cada día más. No puede ser, no puede ser. Hoy hemos comenzado un nuevo año. Disponga su corazón para leer la Biblia fielmente. Dispóngase. Hay muchos que tratan de torcer las Escrituras, así que cada creyente debe ser un defensor de la verdad, con valentía, afirme la verdad de Dios. El problema es que hay muchos que no saben qué creen de Dios, no saben qué creen de Dios, de la Trinidad, de la iglesia, de Cristo, de los hombres, del juicio venidero, de la venida de Cristo, no saben qué creer. Conozca a su Salvador. Para que los hombres crean, no necesitamos algo milagroso. El Señor ya hizo su obra y ahí está escrita, ahí está el testimonio. No necesitamos obras milagrosas. Necesitamos volver a las Escrituras y confiar que lo que Cristo hizo es la verdad completa, sin error. El enemigo nos quiere distraer, hermanos y amigos, de estas responsabilidades de estudiar las Escrituras. El celular es muy de gran ayuda. De gran ayuda. Se daña el celular y aquello es una tragedia. Sí, es de mucha ayuda, pero y las tablets y todos estos instrumentos tecnológicos. Pero yo creo que esta virtualidad nos está haciendo perder nuestro foco en la espiritualidad. Cuidado de sacar demasiado tiempo para el internet. Cuidado que usted está siendo dominado por videos, por películas, por series, perdiendo su tiempo en vez de estar enfocado en las Escrituras. Todo esto cambia, tecnología y todo cambia, pero la palabra de Dios no cambia. Aférrese a la palabra de Dios. Tome tiempo. Nuestros hijos, y tenemos una gran lucha los padres, y debemos de pedir perdón al Señor por muchas veces por tanto descuido en nuestros hijos y la tecnología. Con esperanza debemos leer 2 de Timoteo 3:15, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Hay padres preocupados más en que sus hijos tengan un celular y no en llevarles la palabra de Dios a sus vidas. Usemos bien el tiempo y padres, seamos ejemplo a ellos y que el Señor nos perdone por tantas debilidades. Solo necesitas a Cristo, Él es Dios. El apóstol Juan, y con esto termino, en 1 de Juan 5:20 dice: pero sabemos que el Hijo ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Las obras no te salvarán, pero hay una obra que sí te salvará, la obra del Hijo Jesucristo. Todas sus obras magníficas y excelentes. Y debemos de creer en ellas, porque afirman la verdad de Él como Hijo de Dios. Pero aquella obra en la cruz del Calvario y su resurrección es el pináculo de esa salvación que nos fue dada por gracia. Él es el Hijo de Dios. Su vida y su muerte confirmaron la verdad del Hijo de Dios. Sabemos, decía Juan, sabemos, y no solamente saber, sino conocer, después dice, y nos ha dado entendimiento para conocer. Hay tantos que saben pero no conocen. Quiera Dios que el Espíritu Santo te haga conocer la verdad del Hijo y te dé entendimiento, porque eso no puede venir del hombre, es de Dios, darte entendimiento para conocer que Él es verdadero y que la Biblia lo afirma. Y que estés en Él, es algo que solamente Dios puede hacer. Que Dios nos libre de todo engaño del corazón, de este mundo, y que confiemos plenamente en la verdad revelada para nuestras vidas. Jesucristo es Dios. Oremos.
Te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Nuevamente inclinamos el rostro y nos damos cuenta de nuestra debilidad, de nuestros pecados. Igual seríamos como esos hombres que blasfemaron, aquellos hombres llenos de odio, a no ser que tú, Señor, nos hayas llamado a tu reino. Ten misericordia, Señor, de aquellos que todavía están lejos. Que tu palabra, por medio de tu Espíritu, penetre sus corazones y crean la verdad de tu Hijo. Crean aquel que es verdadero. Que dejen de poner su confianza en las obras o en sí mismos. Cuán terrible será el destino de aquellos que rechazan a tu Hijo, como lo hicieron estos hombres. Verán tu juicio. Se encontrarán cara a cara con aquel que es el Creador y no tendrán escapatoria. Gracias, Señor, por tu Hijo Jesucristo. Gracias por aquel que vivió y murió y ahora resucitado está a tu diestra. Enséñanos a vivir, Señor, para Él, en medio de este mundo que con injusticia rechaza tu verdad. Ayúdanos a vivir vidas agradables a tu nombre, obras que demuestren que realmente somos tus hijos y predicar tu evangelio. Perdónanos, Señor, muchas veces por nuestra debilidad al estudiar tu palabra. Ayúdanos a confiar plenamente en ti y líbranos de toda duda, sino confiar plenamente en todo lo que está escrito. Es tu palabra bendita e inspirada. Permítenos en esta noche volver y escuchar tu palabra, confiados en que tú guías a tu siervo para hablar tu verdad. En tu Hijo Jesucristo. Amén.